Sin Carreta. Volvemos con noticias de las regiones sin carreta. Al interior de un apartamento fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 36 años en Medellín. Se trata de un ciudadano estadounidense que habría sido asesinado luego de estar en una fiesta con varias mujeres en inmediaciones del Parque Lleras, en el Poblado. La policía alcanzó a detener a una de las mujeres que estuvo en el momento del asesinato. Ibagué está lista para celebrar el Día del Tamal Tolimense, una de las celebraciones gastronómicas más importantes del Festival Folclórico Colombiano. La celebración será en el Parque Murillo Toro. Para esta edición se espera la comercialización de más de 180.000 tamales. Santander registró una de las cifras de homicidio más bajas del país. Así lo aseguró el ministro de Defensa en medio de un consejo de seguridad desde la capital de ese departamento. La tasa de homicidio ha disminuido en un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la gobernación también reportó la disminución de más del 30% en la extorsión. Estas y más noticias de las regiones del país en Noticentro 1. En Sin Carreta le hablamos a las mujeres, pero sobre todo para las mujeres. Y hoy queremos hacerlo con el más reciente caso, el de Natalia Villalba. Sara Sepúlveda. Andrés, buenas noches. Pues sí, usted muy bien lo dice. Nosotros le hablamos a las mujeres y lo hacemos también para ellas. Pues Natalia Villalba, Andrés, le cuento a usted, a todos nuestros televidentes, era una mujer colombiana de 36 años, de origen cucuteño, que hace solo unas horas fue encontrada muerta dentro de una maleta en el barrio Chicó, en un Airbnb. Esta es una zona muy lujosa de Bogotá. Pues Andrés, le cuento que Natalia se estaba quedando en este Airbnb en la zona de Chicó, muy exclusiva como le decía, parece que se estaba cambiando de apartamento y por eso estaba en uno de paso mientras encontraba su lugar definitivo. El 3 de junio llega a este edificio y del 3 al 7 de junio ingresa un ciudadano americano de Texas. Estuvo con ella todos estos días. El 7 de junio deciden extender la reserva durante 2 semanas más y días después, el 17 de junio, ingresa también a quedarse con ellos un ciudadano británico que solo se queda un día, Andrés. Al día siguiente ese ciudadano británico se va del edificio, pero antes de irse parece que las cámaras lo habrían grabado llevando sábanas a la zona de lavandería. Cuando el 22 de junio ya la reserva había terminado, había finalizado, la plataforma creía que ya ella no estaba en el edificio, ya había salido. Una mujer, como es usual en estas plataformas, llegó a limpiar el lugar y encontró la ducha abierta y una maleta ahí mismo, en la misma ducha, digamos. Y dentro de la maleta estaba el cuerpo de Natalia. Vuelve y juega este caso, nos recuerda al de Valentina Tres Palacios, la joven DJ que fue asesinada por John Paulos, recordemos, un americano que era su pareja. La asesinó, la metió también en una maleta y la dejó tirada en una calle. E intentó huir, pero lo capturaron en Turquía y hoy está pagando por su feminicidio. Pues Andrés, sabemos que hoy la familia de Natalia está apenas reconociendo su cuerpo en medicina legal, pero sobre todo, Andrés, asimilando esta pérdida tan dolorosas. Con ellos pues nos solidarizamos y en Sin Carreta le haremos el seguimiento a este caso y les iremos contando sobre los detalles. Esperamos, Andrés, sobre todo que muy pronto sean capturados estos 2 sospechosos que por el momento no se sabe en dónde están. Como les adelantábamos en Sin Carreta, los grupos armados ilegales en Colombia no han hecho más que crecer y robustecerse en los últimos años. Han llegado a tener presencia en más de 500 municipios y sumaron 5.000 integrantes. Su fortaleza es cada vez más. Una muestra de eso es la asonada contra el ejército esta madrugada en la Macarena Meta, cuando intentaban capturar a alias Mono Huevo. Diego Ruiz nos cuenta más. 23 de junio del 2026. En medio de disparos y confrontaciones de la población civil, fue detenido alias Mono Huevo, uno de los cabecillas de las disidencias de Calarcá,
en el municipio de La Macarena, en el Meta. En esta zona del país, las autoridades han advertido que no solo hay presencia, sino control territorial activo de estructuras armadas, con riesgos que van desde confinamientos hasta reclutamiento forzado y disputas constantes entre grupos armados. Y el problema no se queda ahí. Según la Contraloría General de la República, hoy hay presencia de grupos armados en más de 500 municipios del país. El informe también revela un crecimiento cercano al 165% frente al 2019, cuando estos grupos tenían presencia en cerca de 195 municipios. Pero lo que pasó no es algo único. La inseguridad en los territorios no ha dejado de verse. Estos son algunos casos. 25 de abril de 2026. En el túnel Cajibío, Mire, Dios mío, bendito la magnitud de eso, vea. Vehículos destruidos, escombros en la vía y gente pidiendo ayuda. Este es el atentado que se vivió en Cajibío, Cauca, que dejó 21 fallecidos. Uno de los señalados por este hecho fue alias Mardon, quien fue abatido por el ejército el pasado 20 de junio. Los grupos armados sumaron cerca de 5.000 integrantes en un solo año, alcanzando aproximadamente 27.000 miembros, cifra que también explica la Contraloría en su informe de defensa y seguridad. 12 de mayo de 2026. La población confinada con miedo y desespero, mientras escuchaban el sonido de tiros de fusil en cercanías a la subestación de policía en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. El hecho violento sería atribuido presuntamente al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. La Contraloría detalló que los combates entre la fuerza pública y grupos armados aumentaron 111%, llegando a 228 enfrentamientos en 2025, la cifra más alta de la última década. Porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad. Con este panorama y en medio de la llegada de un nuevo gobierno que ha prometido fortalecer la lucha contra las estructuras criminales, ¿está Colombia logrando recuperar el control real de estos territorios? Habría que fortalecer las capacidades operacionales de la fuerza pública, garantizar su seguridad jurídica es muy importante, restablecer la autoridad del Estado desde el punto de vista social o jurídico y restablecer el control territorial por parte del Estado que se ha perdido desafortunadamente en los últimos años. Hoy el país sigue enfrentando una deuda de fondo en sus territorios más olvidados, recuperar la seguridad, pero sobre todo recuperar el control. ¿Logrará el nuevo gobierno ambas cosas? Diego, gracias. A propósito de seguridad, esta noche en Personajes de Noticentro 1 estará el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien habló con Alfonso Ospina sobre la seguridad durante estas elecciones que pasaron. Aquí un adelanto. Y ya no hay tantos heridos, etcétera, muertos. Y le dije, sí, solo se le trasladaron fue a la población. Entonces, más de 200 campesinos asesinados, por ejemplo, por el cartel del ELN, más de 30.000 desplazados, más de 60.000 confinados, y la fuerza pública está es para combatir la amenaza. Esa es una realidad, por eso nos forman, en el tiempo que yo estuve, 35 años, a enfrentar el riesgo, el peligro. Uno es consciente de ello, pero es igual que ocurre en cualquier nación, que pregunta, bueno, ¿quiénes de esta comunidad están dispuestos a arriesgar la vida para protegerla de los demás? Pues aquí en Colombia la levanta el 1% para proteger ese 99% de colombianos. Y en ese contexto hay bastante expectativa en diferentes regiones del país frente al gobierno entrante. ¿Habrá mejor articulación para sacar adelante proyectos estratégicos para los territorios? Pues bien, para entender mejor esas puertas, esos puentes que se esperan reactivar sin carreta, nos conectamos a esta hora con Andrés Santamaría, director ejecutivo de ASO Capitales. Andrés, gracias por estar con nosotros. Y para comenzar sin carreta, ¿cuáles son esos temas estratégicos que esperan los mandatarios fluyan y generen avances, Andrés? Andrés, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes de Sin Carreta. Pues en primer lugar, una expectativa y un mensaje de trabajar armónicamente desde las ciudades capitales con el nuevo gobierno, de articular, de generar sinergias y de avanzar. Y antes de hablar de esos temas estratégicos, es importante contextualizar. 55%
que genera el Producto Interno Bruto del país proviene de ciudades capitales. Más del 50% de la población colombiana vive en ciudades capitales. Y esto lleva a que haya muchos retos en movilidad, en infraestructura, en seguridad, que hemos venido insistiendo a partir de la experiencia que existió con el gobierno de Gustavo Petro. Primero, como te lo señalé, más urbanización, más articulación. Los alcaldes capitales se vuelven los gerentes idóneos para ejecutar objetivos y propósitos de los gobiernos nacionales. Pero aquí viene un tema muy importante y es trabajar comúnmente en infraestructura. Y hay tres grandes temas que hoy las ciudades están ejecutando su presupuesto. Uno, primero, el más grande, casi el 60%, en temas de transporte, movilidad, conectividad, que ahí van metros, sistemas masivos, vías, aeropuertos, conectividad fluvial y logística. Y un segundo tema grande, que ocupa casi el 20%, es que le hemos denominado infraestructura social, que es escuelas, construcción de puestos de salud, hospitales, colegios. Y un tercero último, que ocupa un 7%, es los proyectos de infraestructura de agua, saneamiento y resiliencia climática, que van a acueductos, alcantarillado, petar. Entonces, en estos tres grandes grupos encuentras ciudades que tienen una intención de trabajar. Tú sabes el caso de Bogotá Metro, línea 1, sí, con la línea 2, Medellín, el metro del 80, Cali con Valle del Cauca y Jamundí, muy seguramente el tren de cercanía. Y aquí te puedo poner muchos ejemplos. Entonces, lo primero es trabajar armónicamente en esos proyectos claves de infraestructura para las ciudades capitales. Andrés, hay un eje clave y transversal, de hecho, en medio de toda la conversación con los mandatarios locales y departamentales, y tiene que ver con la seguridad en las ciudades capitales. ¿Cómo se va a hacer esa articulación para que en las grandes ciudades veamos ese contexto también en las distintas regiones del país en donde los grupos armados van en crecimiento, están más robustos? ¿Cómo hacer para que mejore la seguridad? Y tú dijiste la palabra clave, articulación y armonización. Te mencioné un primer tema que era armonizarnos, trabajar conjuntamente, disponibilidad en los temas de infraestructura. Tú sabes que los recursos de las regiones y las ciudades capitales son limitados. Históricamente el apoyo como socio estratégico del gobierno nacional siempre ha sido necesario. En esta etapa que pasamos, ese apoyo no lo sintieron las ciudades, sino que avanzaron en las obras solos, pero logrando dinamizar la economía del país. Y frente al tema de seguridad, más del 50% hoy de los grandes delitos de impacto se cometen en ciudades capitales. Esto nos lleva, como tú lo dices, a armonizar, a tener un diálogo más profundo en temas de seguridad, aumento de fuerza pública, dialogar cuántos son los números de agentes de vigilancia necesarios para una ciudad. El promedio internacional por cada 1000 habitantes debe ser 3 policías. Estamos en un déficit de 35-40 promedio en ciudades grandes como Bogotá, pero adicionalmente se necesita criterios para cómo vamos a atacar y el gobierno nacional contra los grupos irregulares y estructuras que hacen presencia en zonas de ruralidad. Eso ha venido afectando índices de criminalidad y delitos en las ciudades. Por eso hoy tenemos una extorsión del 120% en crecimiento, secuestro, y de hecho la extorsión y el secuestro se producen más en ciudades capitales. ¿Por qué? Pues estos grupos ilegales han venido tercerizando su acción delictiva. Y hay otro tema que es el carcelario. Estaciones de policía con sindicados llenas, cárceles que ya están en sobrepoblación, han habido una experiencia. Va a reventar. Aquí necesitamos un criterio mucho más grande y de apoyo contundente al tema carcelario. Hay una deuda con las regiones y los mandatarios cada vez que tienen la oportunidad la expresan y tiene que ver con la descentralización. ¿Usted cree que con el gobierno entrante las administraciones departamentales contarán con más autonomía, por ejemplo, para la administración de sus recursos? Pues yo creo que la discusión de la reforma del Sistema General de Participación, cómo participan las regiones a partir de sus responsabilidades que le delega a nivel nacional, pero con qué recursos y fuentes de diferenciación se verá. El gobierno Petro colocó la reforma de ley de competencia, eso ya prácticamente en el Congreso está hundido, pero este es un debate que viene desde la Constitución del 91 que es muy importante. Pero yo creo que aquí, fuera de hablar de grandes reformas estructurales, también es un tema de voluntad y es un tema de querer trabajar de la mano con las autoridades locales. Yo creo que pasamos un gobierno donde el presidente no sentía
que era necesario, importante armonizar, dialogar. Pueden haber visiones diferentes en muchos temas, pueden haber ideologías diferentes, partidos diferentes, pero nunca se puede perder la esencia de trabajar conjuntamente para impactar favorablemente con la ciudadanía. Entonces yo creo que eso es lo primero y yo creo que ese es el sentir y es lo que ha manifestado el alcalde y yo creo que sin duda alguna este va a ser un gobierno mucho más abierto a trabajar armónicamente. Ya vendrá esa discusión que muy seguramente pasará en el Congreso de la República, porque es un proyecto de ley que tiene que pasar, pero también va a otro escenario supremamente importante, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser el eje fundamental de los próximos 4 años. Ahí también esa discusión previa con el gobierno, pues presentamos temas que van muy claros con el tema de centralización, pero hoy cada vez necesitamos un país donde las regiones sean más fuertes financieramente y puedan impactar más a sociedad. Y yo te quiero dar un dato importante, casi el 50% de los tributos del orden nacional que recibe el gobierno nacional provienen de ciudades capitales. Entonces, las ciudades capitales son los grandes recaudadores fiscales del propio gobierno nacional. Y hay otro dato muy importante, hoy las ciudades capitales ejecutan más del 80% en inversión para hacer obras de infraestructura, desarrollar infraestructura social, temas de resiliencia climática. ¿Tú sabes cuánto ejecuta promedio el gobierno nacional? Menos del 12% en inversión. Una diferencia entre el 80 y el 12% en inversión. Es decir, el gobierno nacional gasta más tradicionalmente en burocracia y en el manejo administrativo que lo que gasta en la ciudad. Entonces yo creo que es justo. Hoy cuando tú ves el índice de comportamiento fiscal y el manejo de las ciudades capitales, que lo da el propio Planeación y el Ministerio de Hacienda, tienen mejor manejo eficiente hoy las ciudades que el mismo gobierno nacional. Mira el ejemplo de las calificadoras de riesgo. Sí. Te escucho, Andrés. Sí, las calificadoras de riesgo califican mejor hoy a las ciudades capitales. Entonces, hoy las ciudades están mucho más preparadas para ejecutar y tener sus propios recursos. Para finalizar, sin carreta, Andrés, ¿cómo ha percibido el sentir de los alcaldes en la conversación que ha sostenido con ellos frente a la elección del nuevo presidente de la República? Yo creo que lo ha sentido el país. Yo creo que todos los alcaldes han manifestado en sus redes sociales, en sus comunicaciones institucionales, la voluntad de trabajar articuladamente. La última declaración conjunta de los alcaldes en la Asamblea de Alcaldes en la ciudad de Medellín, pasado abril, la declaración ante los medios fue que no había armonización y articulación con el nuevo gobierno. Yo creo que más terrible que eso, esa experiencia no puede pasar. Yo creo que hay una expectativa muy positiva, todos reconocieron el triunfo, todos sienten ganas, estímulo, y termino con algo muy importante. En cualquier momento histórico del país, el socio estratégico para ejecutar, para impactar más de un gobierno y de un presidente son sus alcaldes, sus autoridades a través de los entes territoriales. Andrés, gracias por esa visión desde Asocapitales. Gracias a ti, Andrés.